Celebrar la fiesta de un santo significa intentar comprender lo que él quiso responder en su vida. ¿Qué respuesta quiso dar a una problemática especial? ¿Qué respuesta quiso dar desde la fe? ¿Y cómo la vivió? Una respuesta que evidentemente tiene su contexto histórico, su tiempo, pero que también, y por eso invocamos la santidad, en este caso de San Cayetano, ilumina nuestro tiempo. Cristo, que es el testigo fiel y verdadero, como proclaman muchas veces los textos bíblicos, va a poner ante los ojos de Cayetano una realidad de su tiempo. Cayetano, que poco después de acabar sus estudios se desplaza a Roma a ponerse al servicio de la corte de Julio II, se da cuenta de que Roma, esa ciudad santa, esa ciudad en la que Pedro dejó su vida, se ha convertido en una Babilonia. Se ha convertido allá por el siglo XV-XVI en un foco de pecado. Una ciudad, sobre todo un ambiente indiferente al mensaje de Dios. Una ciudad, un ambiente incapaz de dar testimonio de Cristo, incapaz de clavarse a la cruz, incapaz de ser testigos de la verdad. Roma, la ciudad donde el que quería podía dar rienda suelta a sus pasiones, pero el que quería vivir conforme al Evangelio era el lugar donde se iba a convertir o se podía convertir en un calvario. Ciudad de contrastes, por un lado los grandes palacios papales, las grandes obras, la mayor gloria no de Dios sino de los hombres, y la pobreza de la gente sencilla. La pobreza que veían como aquellos que decían seguir al que les había dicho, dadles vosotros de comer, se olvidan de ellos, de los más necesitados. Y lo peor no es que se olviden, sino que los olvidan más en la miseria. Roma, la ciudad donde los que predican y decretan cómo vivir de acorde al Evangelio son los primeros que hacían lo contrario. Allí se cumple aquello que decía Jesús: hacer lo que ellos os digan, pero no lo que ellos hacen. En este ambiente vive Cayetano. Un ambiente que no podemos decir que sea muy distinto de nuestra época. A lo mejor eclesiásticamente hablando no es esta situación, pero sociológicamente nuestras ciudades, nuestra Europa, siguen en este ambiente de contradicción, en este ambiente en el que vivir con coherencia la fe y el Evangelio se convierte muchas veces en un calvario. Pero Cayetano sabe que tiene dos armas fundamentales para esa lucha. Por un lado, la Eucaristía que va a ser fuente de vida para él, ese pan de vida. Y por otro lado, la presencia maternal de María. Escribía San Cayetano en 1517: qué fuego por ardiente que sea no llega a extinguirse si no lo recubre la ceniza. Sean cenizas mis sentidos, mi cuerpo y mi corazón. Mi alma, hasta ahora fría, se convierta en horno de fuego. Espero que si usted, dirigiéndose a la religiosa a la que escribía, se digne ser piadosa ante mi estrella y patrono e interceda en mi favor, conseguiré merecer tan grande. Con
Con ella estaré siempre por los desiertos de Egipto, en cualquiera queridos, en la cruz o en el sepulcro. A ella, a María, su estrella y patrona, invocarán los momentos de tribulación. De sus manos recibirá la flor de la vida. En su regazo podrá su propia vida. El sí de María se convertirá en el sí de Cayetano, cuando ese 14 de septiembre de 1524 es capaz de renunciar a todo lo que le ata para entregarse y acabarse definitivamente a la vida. Pero mientras llega ese día, ¿cómo vivir esa fe? Se pregunta Cayetano. Y pide a Jesucristo que le purifique su corazón, para que no sea rebelde a su voluntad, para poder permanecer allí donde Él quiera, en las condiciones que le sean gratas a Dios, convencido de que será en esa obediencia y en la muerte a su voluntad como pueda dar gloria al Creador. Las obras dirán, se purifican, no tanto por el fervor puramente sentimental, por una oración que nos llene sí de sentimientos, pero nada más, sino que se purificará también por la acción y las obras con que ese amor se manifiesta. Es la acción y las obras donde se manifiesta el amor con el que hemos orado. Pero no son palabras solamente de Cayetano, su vida fue una práctica de eso. En ese tiempo de turbulencia, de no saber qué hacer de su vida, la dedica al cuidado de los más pobres y necesitados, en los hospitales de Incurables, en Venecia, en Nápoles. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. En el libro del Apocalipsis leemos, porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Cayetano escribirá algo muy parecido poco antes de esa confesión. Veo a Cristo pobre y a mí rico, a Cristo escarnecido y a mí en delicias. Hay un deseo de acercarme a Cristo, siquiera unos pasos. Este Señor, Cristo en su bondad, me colmará de bienes eternos. Son las palabras con las que inicia una carta a sus primos, a los que cede todo lo que por derecho de primogenitura había recibido. Se lo cede, renuncia a todo ello para experimentar en su vida la providencia de Dios. Lo hemos escuchado en el Evangelio. No andéis preocupados por el que vais a vestir, por el que vais a comer. Vosotros buscad ante todo el reino de Dios y su justicia. Quiere experimentar en su propia vida esa providencia de Dios, que en su bondad le colmará de bienes. A partir de ahí, su única riqueza será Cristo. Su única ganancia será Él. Es cierto que conocemos a San Cayetano como santo de la providencia, padre de providencia, le invocamos. Y a pesar de que en los primeros años de su vida no había podido, no había sabido cómo vivir esa providencia, en su vida, cuando tome esa decisión de abandonarlo todo, pondrá su vida totalmente en manos de Dios. E invitará a otros a que hagan lo mismo. Nos invitará también a nosotros a que hagamos lo mismo. A que si queremos diferenciarnos de los demás, crearemos nuestra vida a la cruz, a esa cruz desnuda en la que Cristo nos espera. Cayetano, aquel Cayetano que en su juventud lo tenía todo para triunfar en el mundo, que podía haber sido rico a los ojos del mundo, ahora en
cambio, poseer auténtica belleza. Cristo nos invita también a nosotros a poseer auténtica belleza, a Cristo. Ahora que confiaba plenamente en Dios cuando pone sus brazos en esa cruz desnuda, Él puede entregar su vida a los demás. Él sí que escucha la llamada del Maestro. Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Él abrió la puerta a Cristo y lo dejó sentarse a su mesa, pobre y austera en alimentos, pero rica en confianza y fe. En esta fiesta de San Cayetano, en este contexto de los 500 años de esa procesión, de esa misión de esos votos, dejemos que Él nos interpele, que nos vuelva a preguntar: ¿hay alguien que desee moverse al encuentro de Cristo? A este Cristo que espera, que ve como nadie se mueve, como nadie se acerca a Él, como nadie entrega su vida. Pidámosle que nos ayude a escuchar su voz, a que cuando llame a nuestra puerta lo hagamos la puerta al Señor. No la cerremos con nuestra indiferencia, con nuestros miedos, con nuestra indolencia. Dejemos que Él, junto con María, la Madre, nuestra patrona y estrella, encienda nuestro corazón. Que no nos importe el qué dirán o el qué podrán pensar. San Cayetano y tantos santos de todas las épocas decidieron un día que les iba a dar igual lo que pensasen los hombres, que lo único que le interesaba en su vida era lo que Dios quisiese hacer de él, lo que Dios le pidiese hacer. Que abramos pues nuestra puerta al Señor y como Él, por tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia, dejemos que se sienta en nuestra mesa quizá pobre y austera de alimentos, pobre y austera de bienes, de conocimientos, de sabiduría, pero rica en confianza y fe en la providencia de Dios.